Como ya son testigos algunos que estaban de hace un rato, el que va a trabajar acá va a ser Pavel. Nosotros vamos a disfrutar de ese trabajo. Pero quería hacer un par de pequeños comentarios introductorios, muy, muy breves de verdad. Por un lado, bueno, ya el orgullo que tenemos en tener un compañero de la talla de Pavel en una actividad del Centro Jauretche, lo ha dicho Pablo, así que no voy a hacer más que lo subrayo y me sumo totalmente a ese orgullo. Por otro lado, la otra cuestión que sí quería comentar es que nosotros aquí estamos tratando de empujar de alguna manera, como decía Pablo, por ahí le traemos suerte a Ecuador. Tendríamos que tener también aquí algún chileno, alguna chilena o algo para empujar también, pero bueno, que después del plebiscito habrá que conseguir alguna. Y traemos buena suerte, así que bueno, también estamos para eso porque somos gente muy científica, entonces creemos en los maleficios y también en las apuestas de este tipo. Y tercero, que el título propuesto por el compañero Muñoz para la charla que nos va a dar no es para nada ajeno a la experiencia que hemos tenido los argentinos y las argentinas con los neoliberales en el poder, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el país. Que la ciudad de Buenos Aires fue el trampolín de este grupo que por sí solo en ningún lado de la Argentina hubiera tenido éxito, pero que a través de la autonomía porteña logró hacerse con una serie de situaciones que ahora voy a comentar, con el poder nacional, para desgracia de todos. Y los dos aspectos, tanto la pulsión despótica como la necropolítica, es decir, hacer política a través de los muertos, son característicos de la trayectoria del PRO desde que nació, o mejor dicho, aún antes de nacer, cuando se gestó durante la Alianza, hasta el día de hoy. El señor Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual, probablemente futuro candidato del PRO, dado que la figura de Mauricio Macri está en caída libre y no se sabe hasta dónde va a caer, empezó su carrera participando del gobierno que terminó yéndose de la Argentina con 40 muertos, que fue la Alianza. Y desde la Alianza, desde el gobierno de la Alianza, él se encargó, junto con la gobernadora María Eugenia Vidal, de quitarle los fondos a la Fundación Favaloro, lo cual derivó en el suicidio del doctor Favaloro. Una persona muy respetada por los argentinos y que realmente era un gran benefactor de los humildes, digamos, un hombre de una enorme formación que, como todos los argentinos y especialmente los porteños sabemos, brindaba, sin decírselo a nadie, servicios gratuitos a gente que no podía pagar atención médica. Creo que por haber hecho eso, padeció el ataque que fue la estafa que le hizo Rodríguez Larreta, el actual futuro jefe del PRO, y ahí empezó la carrera de Rodríguez Larreta. O sea que están unidos el despotismo revelado en la brutal represión del 19 y 20 de diciembre y el hacer política a través de la gente que se muere. Después hubo toda una serie de hitos que no voy a contar aquí porque los argentinos los conocen y no es importante que ahora los conozcan nuestros compatriotas de otros lados, si es que le han hecho caso a Pavel, cosa que creo que sí, están viéndonos ecuatorianos también.
Pero hay toda una serie de hitos donde hubo gente fallecida, muerta, desastres, catástrofes, tragedias, que fueron o utilizadas por el PRO para atacar políticamente a sus adversarios, cuando en realidad las condiciones sociales y económicas que hicieron posibles esas tragedias fueron las generadas por los neoliberales, digamos, más allá de quién gobernara. O sea, son responsables de los hechos por la miseria creciente, por la desidia creciente con las estructuras del Estado, por las privatizaciones, por la desregulación, por las coimas, por la corrupción y la destrucción del sistema de controles estatales en cuestiones como, por ejemplo, la construcción de un edificio. Hay otros ejemplos peores, mucho peores. Bueno, ellos utilizaron esas consecuencias de su política para castigar a sus adversarios. Algunos de ellos se montaron sobre tragedias personales vinculados a todas esas tragedias colectivas para hacer carrera política. Familiares, madres que hicieron carrera política gracias a la muerte o desaparición de sus hijos. Y cuando llegaron al gobierno, lo primero que hicieron, el primer día de gobierno nacional que hicieron, mandaron 43 gendarmes en un auto, en un camión mal mantenido, a reprimir en Jujuy por el camino más dificultoso, desde Salta hasta Jujuy, que es el camino de la montaña, no el camino del llano, en un viaje nocturno, en el cual murieron los 43. Y durante su gobierno siguió habiendo accidentes, comillas, derivados de la política siniestra del PRO y su desprecio por la vida humana, que culmina, y con esto doy la última puntada para cerrar esta intervención mía, culmina con la recomendación del ingeniero, no sabemos, creemos cada vez más que no, Mauricio Macri al doctor Alberto Fernández, al llegar la peste, de que, bueno, se mueran todos los que se tienen que morir. Y que el Estado no haga nada, que es lo mejor que puede suceder. Bueno, es que es una concepción orgánica el desinterés por la vida humana en este sector de la vida política de nuestros pueblos. No les importa la vida humana, realmente no les importa, salvo la propia. El que no sobrevive es porque no merece estar vivo, este es su criterio. Es la forma más cruda y brutal del darwinismo social en mucho tiempo. Y creo que ahora que le voy a pasar la posta al amigo y compañero Pavel Muñoz, él va a confirmar que en el Ecuador pasa exactamente lo mismo. Así que espero que no me desmientas, Pavel, por favor, te lo pido, porque me harías quedar muy mal. Tenés que desmutearte, tenés que liberar... Ah, ahí está. De entrada arranco, Néstor, diciéndote que no te voy a desmentir, sino que más bien voy a fortalecer las tesis que has señalado, digamos, con ejemplos concretos, así que en lo absoluto. Empiezo dándoles un saludo a todos y todas, contentísimo, digamos, por la invitación, sobre todo porque tengo muchos amigos y amigas en Argentina, compañeros y compañeras. Pablo es uno de ellos, con Néstor también lo pude conocer, así que muchísimas gracias por la invitación. Contento, insisto, de poder estar con ustedes. Contento de que se haya escogido a Ecuador para poder conversar, ¿no es cierto?, en esta perspectiva latinoamericanista que tenemos de integración, de unidad. Debo reconocer como ecuatoriano que no siempre Ecuador es materia de interés digamos, en todo lado. A veces incluso, digamos, en el cono sur puede ser un poco menos, pero evidentemente en espacios como el Centro de Estudios Arturo Gabreche, evidentemente sí lo es.
lo es Ecuador, lo es Argentina, lo es Perú, en realidad todos los pueblos hermanos de la patria grande, así que yo estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Y terminar, digamos, insistiendo en el abrazo que doy a la gran cantidad de amigos, amigas, compañeros y compañeras que tengo en Argentina. Me acuerdo, ¿no es cierto?, las discusiones, los diálogos con Pablo, por supuesto que me acuerdo. Fuimos compañeros en un seminario doctoral. Creo que vamos a seguir siendo, porque estamos todavía, me parece que con el reto de poder llegar hasta la última parada, digamos, de este esfuerzo académico, que ya en este punto más que, digamos, se constituye también un esfuerzo académico volcado con la forma de hacer política, una política, digamos, donde lo que interesa es la unidad de América Latina, digamos, enfrentar los problemas que tenemos en nuestras sociedades y nuestros pueblos. Así que no solamente que fui compañero, sino que seguramente volveré a ser compañero de Pablo y fortalecer nuestra amistad, lo mismo que con Néstor. Voy a materia respecto a lo que hemos decidido conversar. Y sí, yo le decía tanto a Pablo que a Néstor que me parecería interesante hablar del Ecuador desde dos perspectivas. Neoliberalismo despótico y necropolítica. Eso es lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador. Y para poder desarrollarlo en estos 30, 40 minutos, voy a pedir ahí el favor también de Pablo. Yo estoy pendiente de mi tiempo, ¿no es cierto? Pero también que no se me pase ese tiempo, porque lo importante será si genera algunas preguntas, digamos, motivar algún pequeño diálogo alrededor de esto. No me tomaré más de 40 minutos. Que quisiera organizarlos en tres escenas, digamos así, como una película en tres escenas. La primera es hablar de el neoliberalismo en el Ecuador, que antes de calificarlo como un neoliberalismo despótico, ¿no es cierto?, y necropolítica, ese, si ustedes quieren, será la síntesis de lo que quiera conversar. Primero quiero hablar de neoliberalismo a secas, ¿no es cierto?, que es lo que está viviendo en el Ecuador. Sí voy a decir que este neoliberalismo, primero, no tiene nada de nuevo, es exactamente el neoliberalismo que en Ecuador y en América Latina se vivió en los años 80 y 90, y de hecho, no solamente es autoritario, despótico, sino que es profundamente mediocre, ¿sí? Además de ser neoliberales, además de ser despóticos, además de ser autoritarios, ¿no es cierto?, terminan siendo profundamente, digamos, mediocres, incluso en la implementación de su agenda. Para esto, un pequeño contexto de, digamos, del Ecuador de los últimos 41 años. ¿Por qué 41 años? Porque tal vez esta es la referencia que podría tomar yo desde el regreso a la democracia, a la actual democracia del Ecuador. Son 41 años desde que el año 1979 decidiéramos regresar al orden democrático. Y en este periodo yo diría que, para ser muy sintético, hemos tenido tal vez tres grandes momentos, digamos, ¿no es cierto? Un momento que va entre el año 79, ¿sí? En el 78 empieza el proceso de regreso a la democracia tutelado por los militares. Hay que hacer un paréntesis efectivamente aquí, ¿no es cierto? La dictadura del Ecuador no es igual a la dictadura de Argentina. Ni igual a las dictaduras del Cono Sur. Se conocen a ratos más bien como dictaduras nacionalistas, ¿no? Dictaduras incluso en algún sentido progresistas. Más allá de que estemos o no estemos de acuerdo, así son conocidas, digamos, para el caso ecuatoriano en su contexto histórico. Este regreso a la democracia, decía, desde el año 79 hasta el año 2006, está caracterizado por dos procesos que van de la mano, ¿cierto? El proceso de democratización con el proceso de implementación del neoliberalismo, ¿sí? La democratización, de hecho, genera una alegría inicial en los primeros años y después se convierte básicamente en la administración del neoliberalismo en los distintos gobiernos de turno que tenemos, entre el año 79, ¿no es cierto?, y el año 2006. Deberíamos hacer una disección ahí en ese periodo de tiempo para tener presente la década de 1996 y 2006. Esta década se convierte en una década de profunda inestabilidad social, económica y política para el Ecuador. Tengan ustedes presentes de que en esos 10 años también sucedió lo que en Argentina después del Corralito, ¿no? Y es que ningún presidente electo terminó su periodo de mandato. Los tres presidentes que fueron elegidos fueron depuestos por revueltas populares. En algún momento podemos conversar o ampliar de eso, ¿sí? Y en la sucesión o en el total de sucesiones, uno podría contar hasta 9 presidentes en esos 10 años. Entonces es un proceso de profunda inestabilidad política entre el año 1996 y el año 2006.
Esa profunda inestabilidad política se da ¿por qué? Fundamentalmente por los efectos que estaba generando la implementación del neoliberalismo. Y estos efectos de implementación del neoliberalismo podríamos tomar muchos ejemplos, pero me voy a referir al caso económico, financiero, especulativo, bancario, que para el caso ecuatoriano se gesta en el año 1994 con una ley de cuño absolutamente neoliberal que genera lo que conocen perfectamente en Argentina, una economía de casino, una economía especulativa, ¿no es cierto?, de gran burbuja especulativa, que explota con los alfileres que se le lanzan en el año 95 y termina, ¿no es cierto?, de explosionar en el año 99. En el año 99 el Ecuador sufre una de sus peores crisis económicas gestadas en el sector financiero bancario. Quiebran los bancos, quiebra la economía. Hay un proceso que se conoce como de salvataje bancario que supone dos cosas. Primero, respecto de los dueños de los bancos, supone esta famosa lógica en América Latina de socializarnos sus pérdidas, pero privatizar sus ganancias. Y lo segundo, ¿no es cierto?, un proceso de transferencia de recursos públicos increíble al salvataje de los bancos. Termina esa crisis del año 99 con la dolarización de la economía. Tan comentada en Argentina de querer hacerla, ¿no es cierto?, tan inspirada también en Ecuador por los asesores argentinos. Habría que irse unos añitos atrás y en el año 1996 el presidente de ese entonces, Abdalá Bucaram, tuvo como asesor económico a Domingo Cavallo. Y Domingo Cavallo planteó la, digamos, convertibilidad en la economía ecuatoriana. Fíjense en que cuando Cavallo plantea la convertibilidad, en los datos económicos daban para que si se hubiera dado la convertibilidad en el año 1996-1997, cuando asesoraba Cavallo, la relación hubiera sido $1, digamos, por 4.000 sucres, que era nuestra moneda soberana, ¿sí? Los datos son entre 4.000 y 5.000 sucres. Cuando 3 años después se da la dolarización de la economía, la relación fue $1, ¿no es cierto?, por 25.000 sucres, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense lo que supuso eso para los ecuatorianos, un proceso de empobrecimiento, pero con el chasquido de los dedos. Significa que si tú tenías 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 50 millones de sucres, fueron divididos para 25.000. Y, ¿no es cierto?, lo que pasaste es a tener en tus cuentas $5, $10, $100, $200, ¿no es cierto? Ese es el proceso, digamos, que tuvimos nosotros con el proceso de dolarización de la economía ecuatoriana. Alguna vez que me preguntaban, me entrevistaban en Argentina, ¿qué opinaba yo de que Argentina entrara al proceso de dolarización? Yo decía, mire, en la dolarización usted puede decidir entrar, pero no puede decidir salir, porque es prácticamente imposible salir de la dolarización. La dolarización nosotros creemos que te expulsa. Tú no decides salir de la dolarización. Hay un momento en que la dolarización te expulsa. Por lo tanto, decía yo, se puede tomar la decisión política de entrar a la dolarización, pero nunca sales de la dolarización, sino es expulsándote con los costos sociales que eso puede significar. Cierro este paréntesis para seguir viendo, ¿no es cierto?, ese periodo, digamos, ecuatoriano entre 1979 y 2006. Luego lo que tenemos es un paréntesis en nuestra historia política, que es lo que aquí se conoce como la década de la Revolución Ciudadana, que empata con la década de oro de América Latina en su conjunto. Esa década que en realidad tiene cerca de 15 años, ¿no es cierto? Empieza más o menos en el 2000 y termina más o menos en el 2015 con la elección de Macri en Argentina. Y Ecuador es otro de los gobiernos progresistas de cuño nacional popular que se suma, ¿no es cierto?, a la Argentina de Kirchner, que se suma a la Venezuela de Chávez, que se suma a, digamos, la Uruguay de Mujica, a la Brasil de Lula, ¿no es cierto?, y me faltan, evidentemente, a la Bolivia de Evo, ¿no es cierto?, y el Ecuador de la Revolución Ciudadana y Rafael Correa. Y en esos años tenemos nosotros, si ustedes quieren, logros sociales inéditos en nuestra economía y en nuestra sociedad. Lo pongo muy en sencillo, tenemos un crecimiento económico mayor al promedio de América Latina en esos 10 años. Junto con Bolivia tuvimos la inversión pública más importante de América Latina y la reducción de pobreza, brechas de desigualdad e inequidad como nunca antes lo habíamos visto.
el Ecuador aparecía entre los 3 países, junto con Uruguay y Bolivia, que más habían reducido el número de pobres, que más habían reducido la severidad de la pobreza y que más habían achicado la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad ecuatoriana. Y cuando en el año 2017 teníamos la posibilidad de, validar el proceso de la Revolución Ciudadana con 3 tesis, sostener los logros, fortalecer las políticas de Estado y corregir, evidentemente, los errores que también tuvimos. La Revolución Ciudadana no fue un producto perfecto, susceptible también de errores. Cuando nos planteábamos eso en el año 2017, con Lenín Moreno, vicepresidente de Rafael Correa por 6 años, ¿no es cierto? Y ganamos las elecciones. Después Lenín Moreno da un giro, ¿no es cierto?, hacia la derecha, que después lo comento más rápidamente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el Ecuador termina siendo el tercer caso, desde mi punto de vista, de regreso de las nuevas derechas o las derechas actuales al escenario latinoamericano. Las derechas regresaron electoralmente, democrática electoralmente, como en el caso de Macri en Argentina. Regresaron también por vías de golpes de Estado, como el caso de Dilma en Brasil, y regresaron por vía de la traición, como es el caso de Ecuador. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno gana la presidencia de la República con nuestra fuerza política de la Revolución Ciudadana, gana ofreciendo el fortalecimiento de la Revolución Ciudadana, pero el propio día de su posesión, ¿no es cierto?, ya su discurso de posesión marcaba distancia, traicionaba a la Revolución Ciudadana, a Rafael Correa, pero lo más importante para nosotros, al pueblo ecuatoriano, porque en su posesión dejaba ver que esta especie de neodesarrollismo, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, ahí hay este debate, ¿no es cierto?, si fue neodesarrollismo, si era un post-neoliberalismo. Y yo me atrevería a decir que fue más una lógica neodesarrollista en el Ecuador, ¿no es cierto?, era traicionada desde el propio 24 de mayo del 2017 con la posesión de Lenín Moreno. ¿Qué hace Lenín Moreno poco después? No voy a describir todo, sería muy largo, pero les voy a dar una escena, ¿no es cierto?, o una imagen dentro de esta escena que estamos conversando. En una reunión con los dueños de los bancos en el Ecuador, a los días de iniciado, a las semanas de iniciado su gobierno, dice, los banqueros le dicen, mire, nosotros no le apoyamos a usted, pero hoy estamos contentos con lo que está haciendo. Y el tipo dice, contesta, no te preocupes, le dice Antonio, a uno de los dueños de los bancos ecuatorianos, le dice, de hecho, te agradezco que no hayan confiado ustedes en mí. A quienes estoy agarrando odio realmente es a los que votaron por mí. Esta frase, esta foto, esta imagen, esta reunión de Moreno diciéndole eso al capital financiero, bancario, especulativo del Ecuador, devela todo lo que viene después. Y es la implementación del neoliberalismo que, como bien decía Néstor, ¿no es cierto?, no es sino el neoliberalismo que está consagrado en el consenso de Washington desde 1989, con esos 10 famosos puntos de la receta neoliberal. Que ahora, escuchándole a Néstor, yo quería anotar los 10, ¿no es cierto?, pero me acordé con claridad de 7. Las privatizaciones, la desregulación, el libre comercio, la flexibilización, que en realidad es precarización laboral, la reducción del tamaño del Estado, la creencia en la austeridad, ¿no es cierto?, este dogma de que el mercado soluciona todos los problemas, y la libre movilidad de capitales. En realidad me terminé acordando de 8. Los otros 2 no recuerdo. ¿Qué neoliberalismo se implementa hoy en el Ecuador? ¿No es cierto? ¿Qué novedades tiene? Ninguna. Es exactamente ese mismo neoliberalismo, ¿sí? Que para que ustedes tengan una idea, quiero darles algunas cifras que tengo aquí conmigo a la mano. Ese neoliberalismo, para el caso ecuatoriano, ¿cierto?, puede verse desde estas siguientes cifras. Yo hace poco en mis redes sociales planteaba 21 cifras que pueden describir al Ecuador de hoy. No les voy a dar las 21, les voy a dar unas pocas nada más, ¿no es cierto?, pero me parece que absolutamente emblemáticas. Si COVID-19 golpea a todas las economías latinoamericanas, Ecuador va a estar entre las 2 primeras economías que más golpeadas se ven, las 2, 3 primeras economías que más golpeadas se ven, más severamente golpeadas se ven. Se estima un crecimiento en el escenario positivo de menos 9,6% del Producto Interno Bruto, que podría llegar hasta menos 13% del Producto Interno Bruto. El déficit fiscal, ojo esto en los números argentinos y en el tamaño de Argentina, esto está a la escala ecuatoriana, ¿no es cierto? El déficit fiscal sería mayor a los 10,000 millones de dólares.
El saldo de la deuda pública, ¿no es cierto?, en este momento supera los 50.000 millones de dólares. Este elemento va a resaltar el tema de la necropolítica que voy a señalar al final. En el momento en el que Guayaquil, ustedes lo tienen que haber visto, yo recibí llamadas de solidaridad de Guayaquil, era un escenario dantesco, la gente moría en sus casas, 3 días sin retirar los cadáveres, ¿no es cierto?, cadáveres perdidos que hasta ahora no son encontrados para darles a sus familiares, una cosa que hubiera sido, digamos, imagen, ¿no es cierto?, más dantesca de los años 20, digamos, como la gripe española, ¿no es cierto? Eso estaba sucediendo en Guayaquil. Cuando eso sucedía, la autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas decide prepagar 1.900 millones de dólares en apuestas especulativas que hizo con Goldman Sachs. Si es que eso no es una muestra clara de esa necropolítica que también hablaba Néstor, ¿de qué estamos hablando? Y un caso que para el Ecuador con Argentina es muy conocido también, ¿no es cierto?, la salida de divisas. Si es que en Argentina es también motivo de preocupación el control de su balanza comercial y la lógica sería que podamos exportar más para ingresar más dólares a nuestras economías e importar un poco menos para que salgan menos dólares de nuestra economía, si eso es importante en Argentina, imagínense lo fundamental, ya no importante, sino lo fundamental que es en Ecuador hacer un país dolarizado. Y a pesar de eso, nosotros hemos tenido en los 3 años de gobierno de Moreno, en este momento va más de 3, casi 4, en los 3 años de gobierno de Moreno tuvimos salidas de 9.000 millones de dólares. El saldo fue negativo en 9.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si el sector privado ingresó 9.000 millones de dólares, por ejemplo, el dato no es así, solamente estoy en el momento en el ejemplo, si el sector privado ingresó a nuestra economía 9.000 millones de dólares por exportaciones, sacó 18.000 millones de dólares por importaciones. La balanza, ¿no es cierto?, es que tuvimos menos 9.000 millones de dólares en una economía dolarizada. Y a eso súmenle ustedes la reducción de la inversión pública, ¿no es cierto? Y me quedo con 2 o 3 datos más. En este momento tenemos más de 1 millón de desempleados, son 600.000 los nuevos pobres en el país, ¿no es cierto? Y son cerca de 300.000 los desafiliados últimamente de la seguridad social, ¿sí? Así que yo creo que me quedo ahí en esta primera escena. Y si me notan un poquito despistado en este momento es porque voy a hacer justamente una votación en la Asamblea Nacional. Les pido disculpas de eso, pero esto es también lo bueno que nos permite a ratos los mecanismos virtuales. Termino entonces esta primera, les decía que termino entonces esta primera foto, esta primera imagen, con lo del neoliberalismo, ¿no es cierto? Ya este neoliberalismo implementado en el Ecuador. ¿Qué quiero decir entonces? ¿No es cierto? Que no tienen ni siquiera ideas nuevas, no tienen ideas refrescadas, ¿no es cierto? Y es exactamente el mismo neoliberalismo empobrecedor de América Latina en los años 80 y 90. ¿Qué contarle de esto a los argentinos? Yo creo que nada, ¿no es cierto? Los argentinos y las argentinas conocen esta película de memoria. Segunda, tal vez la que también conocen, pero es más severa en el caso ecuatoriano, es lo que yo quisiera topar en este momento, es la desinstitucionalización. La desinstitucionalización del Estado, digamos, y este debilitamiento profundo del aparato estatal, que también lo vivieron ustedes con el gobierno de Macri. Si yo no estoy mal, me corregirán, pero eliminaron hasta el Ministerio de Trabajo, me parece, en la época de Macri, ¿no es cierto? Elaboraron esta suerte como de ministerio, Secretaría de Modernización, que al final tenía que ver todo con una lógica, ¿no es cierto?, más la gerentización de la política o los famosos CEOs de la política, ¿no es cierto? Sí. Esto exactamente también se lo vivió en el Ecuador. Pero en el Ecuador es mucho más severo el escenario de esa desinstitucionalización. ¿Por qué es mucho más severo en el Ecuador el escenario de la desinstitucionalización? Porque no espero entrar al detalle de esto, pero para el caso ecuatoriano va a ser muy importante entenderlo. El Ecuador, a diferencia de Argentina en esa década progresista, pudo hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto una nueva constitución. Yo creo que cuando Ecuador tiene un desempeño muy importante en la implementación de esa década, digamos, progresista para América Latina, tiene junto con Bolivia y junto con Venezuela algunas características positivas que están centradas en la posibilidad de haber desarrollado procesos constituyentes.
Por eso ahora que Néstor decía, y estamos todos, también queremos pasarle buena suerte, buenos deseos, buenos vientos al referéndum o al plebiscito que tienen el domingo en Chile. Hay encuestas que hablan del 70%. Yo le decía, no estamos aquí para hacer pitoniza, jugar a pitoniza, ¿no es cierto?, ni adivinar qué es lo que puede pasar, pero a mí me parece que en Chile se pudiera tener un escenario como el que nosotros tuvimos en el año 2007. Cuando le preguntamos a la gente si quería, para salir de esa década de inestabilidad, quería que los ecuatorianos tengamos un nuevo pacto social, convocando una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes para la generación de una nueva constitución, la votación fue de 82% a favor de esa tesis. Y yo creo que en Chile vamos a tener de alguna u otra manera más o menos alrededor de esa votación. Esa constitución del año 2008 en Ecuador genera muchos cambios vinculados con un principio fundamental. Lo digo porque yo era un enlace en ese momento de la Asamblea Nacional Constituyente con el Ejecutivo. Yo era una de las 2, 3 personas que hacía del enlace en el Ejecutivo en el diálogo con la Asamblea Nacional Constituyente. Y la tesis de la cual partimos es una tesis donde, inspirado, si ustedes quieren, en nuevas escuelas, digamos, de la Escuela de Regulación Francesa, de inspiración marxista, decíamos que si lo que queríamos cambiar era el régimen de acumulación en el Ecuador, esta discusión necesariamente estaba atada con cambiar, ¿no es cierto?, el tipo de institucionalidad del Estado. Es decir, famosa tesis de, si quieres cambiar el régimen de acumulación, cambia también el modo de regulación social. Y en este sentido, nosotros creíamos que estábamos dejando, de hecho lo estábamos haciendo, dejando atrás el neoliberalismo, ¿sí? Ese neoliberalismo que ya les digo fue el leitmotiv de los sectores conservadores y de derecha del caso ecuatoriano, y estábamos generando un nuevo tipo de desarrollo, ¿no es cierto? Ya yo digo neodesarrollista, ¿cierto? Post-neoliberal señalan algunos, pero que también tiene un gran anclaje de discusión, si ustedes quieren, conceptual, constitucional. Y es, por ejemplo, consagrar como concepto constitucional el buen vivir en contra, ¿no es cierto?, de la lógica del crecimiento económico. Es decir, el texto ecuatoriano de la Constitución señala que para el Ecuador, ¿no es cierto?, desarrollo es buen vivir, alcanzar el buen vivir, ¿no es cierto?, buscando alejarnos de las tesis clásicas del crecimiento económico, ¿no es cierto?, de ponerle énfasis a esa lógica y más bien apostar, la Constitución apuesta a esto por el concepto de buen vivir. Concepto de buen vivir que está inspirado, digamos, en la filosofía andina, ¿sí?, originaria, y concepto de buen vivir que está muy anclado, si ustedes quieren, con el tema de armonía entre el Estado, la naturaleza, la sociedad, el mercado, armonía entre tres tipos de economías que están reconocidas en nuestra Constitución, la economía privada, la economía pública, pero también la economía popular y solidaria, ¿no es cierto?, y un rol importante del Estado en la promoción del buen vivir, ¿sí? Así que bajo esa lógica, la recuperación del Estado es muy importante. Recuperación del Estado, no estatismo, pero sí recuperación del Estado. Y cuando digo esto es porque nos interesaba recuperar las facultades esenciales del Estado. ¿Cuáles? Por ejemplo, planificar, por ejemplo, regular, por ejemplo, controlar, por ejemplo, redistribuir. El texto constitucional está basado, digamos, en esta recuperación del Estado o en estas facultades del Estado. La facultad de que planifique, la facultad de que regule, la facultad de que gestione sectores estratégicos de la economía, la facultad de que controle, por ejemplo, al sector financiero, o la facultad de que haga grandes procesos de redistribución, ¿sí? Y en ese marco de rediseño del Estado, el Estado ecuatoriano, a diferencia de la Argentina, que tiene 3 funciones, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, el Ecuador incorpora 2 funciones de Estado adicionales. La electoral como una función del Estado y una nueva función que se llama función de transparencia y control social. Esta función de transparencia y control social tiene dentro de sí las superintendencias, la Corte Constitucional, la Contraloría como juez de cuentas, pero tiene también una cosa importante que es lo que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No me interesa que conozcan y entiendan las particularidades institucionales del caso ecuatoriano, pero sí el rol que cumple esta entidad, ¿no es cierto?, en el manejo, ¿sí?, del Estado en su conjunto. Y ya van a ver por qué lo digo, ¿sí? Van a ver por qué lo digo. Porque la función de transparencia y control social
es la encargada, bajo el nuevo texto constitucional del año 2008, de llevar adelante los procesos, los concursos, el proceso de méritos y oposición, concurso, méritos y oposición, para que las autoridades de control del Estado sean designadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal de la nación, él o la fiscal de la nación, el contralor, la contralora o el contralor de la nación, ¿no es cierto?, que antes se designaban bajo ternas que enviaba el presidente de la República al Congreso y el Congreso las elegía, con la Constitución, ¿no es cierto?, terminan. Y lo que plantea la Constitución es que ahora cualquier ecuatoriano pueda presentarse y postular para ser contralor, para ser fiscal, para ser miembro del Consejo de la Judicatura, y para eso tiene que haber un concurso de méritos y oposición, y bajo esa lógica, cualquiera se presenta, el Consejo de Participación Ciudadana elabora el proceso y así se eligen las autoridades de control, las máximas autoridades de control. Cuando Moreno entra a el gobierno, asume la tesis de la descorreización. ¿Qué era la descorreización? ¿No es cierto? Ya él vendía como una suerte de dejar atrás, entre comillas, del autoritarismo que criticaban las derechas de la época, supuestamente de la época de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, y desata con esa descorreización un severo proceso de persecución política, tremendo proceso de persecución política, que tiene como punto de inicio una consulta popular, referéndum y consulta popular. Esto, hay estudiantes que están, me acaban de invitar a ser jurado y calificador de una tesis en Argentina que está muy bien lograda, en la UBA, donde analiza este proceso. ¿Qué significa la consulta popular y el referéndum para Moreno, ¿no es cierto?, en la traición al progresismo latinoamericano y en el desate de la persecución hacia los seguidores de la Revolución Ciudadana y de los sectores de izquierda identificados con nosotros, con la Revolución Ciudadana? El tipo llama al final una consulta de 7 preguntas, donde, por ejemplo, preguntas que se presentaban al público era si estaba de acuerdo con que los delitos sexuales contra los niños sean imprescriptibles. Evidentemente la gente decía, claro que quiero que los delitos sexuales contra la niñez sean imprescriptibles, pero digamos, bajo esa carátula, escondía preguntas como, por ejemplo, ¿usted quiere que cesemos al Consejo de Participación Ciudadana existente y pongamos un consejo transitorio que pueda tener la facultad de evaluar a quienes estaban en funciones? ¿Sí? Espero, este es un elemento de detalle, insisto, perdón por la particularidad, pero para entender, ¿no es cierto?, por qué también hablo de que ese neoliberalismo que lo conocemos en el Ecuador se convierte en autoritario y despótico, es por el maridaje entre neoliberalismo y persecución política. La ciudadanía vota que sí por esa consulta y en ese mismo momento se desata lo que yo llamo un régimen de transitocracia para la sociedad ecuatoriana. Asume el Consejo de Participación Ciudadana transitorio y cesa inmediatamente a todo. Contraloría. El Contralor es el único que no cesa, ya se van a dar cuenta por qué. A la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, a las autoridades electorales, a la Corte Constitucional cuando no tenía facultad de eso, para poner en la Corte Constitucional, en la Judicatura, en la Contraloría, en la Fiscalía, en las autoridades electorales, digamos, personas y miembros de transición, autoridades de transición. ¿Qué hacen las autoridades de transición? Desatan un proceso de persecución política desde nuestra perspectiva de 4 aristas. Administrativa. Yo soy un asambleísta, un congresista del Ecuador, tengo 29 compañeros de la misma bancada y los 30 sumamos cerca de 400 exámenes de control de auditoría. ¿Sí? ¿Tienen fundamento? No tienen fundamento. Tendrá alguno que otro, pero no tienen fundamento. Son mecanismos, ¿no es cierto?, de controlar a la oposición política. El arista de la judicial. Rafael Correa tiene 31 indagatorias penales y en este momento, ¿no es cierto?, tiene una sentencia de 8 años de cárcel y digamos también la eliminación de sus derechos políticos. ¿Por qué? Porque en la trama de Odebrecht, ¿no es cierto?, que lo conocemos en todos nuestros países, se le acusa y se le sentencia de ser autor mediático de influencia psíquica, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado esto en algún ordenamiento penal de nuestros países? No. Tengo entendido que es una tesis que estuvo vigente en el fascismo, ¿no es cierto?, para juzgar a algunos autores de ese momento. Autor mediático por influencia psíquica, ¿ya?
Sí, le decía yo en una entrevista a alguien que yo, que fui miembro del gabinete de Correa, tuve 1000 reuniones con él, conversamos, estuvimos, digamos, dialogando, charlando muchas ocasiones de trabajo. Nunca me sentí mareado, como que tenía alguna influencia psíquica, digamos, para que haga tal determinada cosa, para que me levante, camine allá. No, es increíble, pero esto es, ¿no es cierto? Y esto lo hicieron con el objetivo de que no pueda participar en estas elecciones, porque es muy probable que nosotros hayamos podido, ¿no es cierto?, generar una fórmula parecida a la de Argentina. Es decir, pensábamos que Rafael podía estar en la papeleta, en el puesto vicepresidencial, ¿sí? Y como también creo que Argentina nos dejó ver qué es lo que podía pasar con Cristina y Alberto, ¿no es cierto?, en esa papeleta, evidentemente para ellos se convirtió en una obsesión el hecho de que Rafael Correa no pueda participar. Esta es la segunda arista, la fiscal, si ustedes quieren. La tercera arista es la comunicacional, que también la pudimos ver, ¿no es cierto?, en el macrismo apenas iniciara el mandato. O que la vimos ahora último con esta alcaldesa, si no estoy mal, del MAS en Bolivia, ¿no es cierto?, que no sé si todos tenemos la imagen en la cabeza, yo lastimosamente no recuerdo el nombre, cuando en unas movilizaciones, ¿no es cierto?, la agreden, le cortan el pelo, le pintan de rojo, ¿no es cierto?, ya ahora es senadora electa, ¿no es cierto?, del MAS, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que también hubo linchamiento mediático, ¿no es cierto? Y la tercera arista es la comunicacional. Las sentencias salieron de los titulares de los medios y no de los tribunales, ¿no es cierto? Para decir, todo correísta, ¿no es cierto?, es corrupto, todo correísta, ¿no es cierto?, digamos, perverso, corrupto, burócrata vago, todos los que ustedes quieren. Nosotros estamos, no lo hemos logrado consolidar todavía, pero creemos que hay todo el fundamento para presentar una demanda de delito de odio en la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto?, con esta lógica de descorreizar. Para que ustedes tengan una idea, el actual secretario del presidente Moreno, en semanas anteriores, dijo, ya van a ver los candidatos del correísmo para las elecciones que vienen en febrero. Todos terminarán presos, más o menos. No son sus palabras textuales, pero más o menos. Si es que esto no es un comportamiento fascista, ¿no es cierto?, díganme qué es. Y el cuarto elemento, el de la proscripción política electoral. ¿Sí? Estoy terminando con esta, la segunda escena. Y con esta proscripción política electoral, yo lo que le quiero decir es que hace poco escribí yo en Nodal un artículo que planteaba esta pregunta. ¿Puede suceder en el Ecuador lo mismo que en Bolivia? Me refería yo a el aplazamiento de las elecciones y la consolidación de un régimen de facto. Y mi hipótesis es que sí, que podía y que puede todavía en el caso ecuatoriano. Porque cuando escribí esto estábamos en el tema de no dejarnos participar, nos habían robado nuestra fuerza política, nos impidieron en 3 ocasiones presentarnos como un movimiento. ¿Qué implica esto? Pedirle a la autoridad electoral que nos dé formularios para recoger firmas, salir a recoger firmas, ¿no es cierto?, y presentarlos para que seamos calificados como organización política. Nunca nos dejaron, con una tesis que la cuento porque aquí también hay historiadores y conocen un poco algo del Ecuador. Cuando nos presentamos como la revolución alfarista, Eloy Alfaro es el líder de la revolución liberal del Ecuador de 1895, nos contestaron oficialmente que no podíamos nosotros, digamos, apelar, pedir el nombre de la revolución alfarista porque éramos un movimiento de izquierda y Alfaro era liberal en 1895 y que por lo tanto no tenía sentido que querramos, siendo un movimiento progresista, llamarnos, ¿no es cierto?, revolución alfarista. O sea, la locura. Veía que en el Chadani ponía, ¿no es cierto?, derecho penal, digamos, novedoso, inventivo. Este tipo de cosas hemos tenido que soportar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Sí? Y cierro diciéndoles entonces que ese proceso de persecución política es el que desde mi punto de vista le da la característica, ¿no es cierto?, de autoritario al neoliberalismo que se ha venido implementando. Y tal vez lo último es que yo conocí a Néstor hace exactamente un año, en octubre del 2019. Fui invitado por el Frente de Todos para presenciar la segunda vuelta, ¿no es cierto?, perdón, las elecciones en Argentina, ¿sí? Y me presentaban en ese momento en Argentina como el ecuatoriano que no está preso, ¿ya?
¿Por qué me presentaban así como el ecuatoriano que no está preso? Porque fuimos invitados 4 personas por el Frente de Todos. Gabriela Rivadeneira, compañera mía asambleísta nacional, la anterior presidenta de la Asamblea Nacional, hoy exiliada y asilada en México. Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, electa, que estuvo encarcelada más de 70 días. Y Virgilio Hernández, secretario de mi organización política, también encarcelado cerca de 60 días. ¿Por qué estuvieron encarcelados? Porque participaron, y recordarán ustedes, seguro que lo recuerdan, porque fueron partícipes de, ¿por qué fueron encarcelados? Porque se les acusó de ser partícipes de las movilizaciones de octubre sin que hayamos sido un movimiento que tuvo protagonismo en las movilizaciones de octubre. De hecho, la organización política, el movimiento político de la Revolución Ciudadana, decidió a las primeras horas, a los primeros días de la activación de octubre, replegarse porque se dio cuenta, ¿no es cierto?, que la movilización rebasaba claramente a las dirigencias y a sus convocantes. En ese momento, el neoliberalismo autoritario, ¿no es cierto?, implementaba un paquetazo o un tarifazo, como lo dicen ustedes también, fundamentalmente en el costo de los combustibles, que significaba la disminución de subsidio de gasolina, nafta, ¿no es cierto?, o de diésel, y esto tenía una implicación de quebrar la estructura de precios de la economía ecuatoriana. Todo hubiera subido, los productos de primera necesidad, el transporte, y se genera una movilización que empieza con los transportistas, continúa con los universitarios, continúa con las mujeres, continúa con sectores populares, ¿no es cierto?, y entra el movimiento indígena ecuatoriano con una fuerza, ¿no es cierto?, como la que tuvo en los años 90. Y esos, me parece que son 13 días, me puede fallar en este momento la memoria, 13 días de movilización de octubre, genera el episodio de movilización más importante del Ecuador en estos 41 años y genera el desate del terror de Estado y la violencia más terrible que la generación de la democracia conozca. ¿Ya? Los informes de la Defensoría del Pueblo hablan de 11 muertos, un informe internacional habla de 13 muertos en esas protestas, muchos perdieron sus ojos, más de 1.300 detenidos, donde la Defensoría del Pueblo dice que más del 70% no tuvo ninguna causa de ser detenido, ningún argumento para ser detenido, y más de 1.200 heridos. Si es que eso no es neoliberalismo, ¿no es cierto?, despótico, autoritario, ¿qué es? Y finalmente, ¿no es cierto?, entonces ahí está asociado el tema de la desinstitucionalización, ruptura del Estado, y yo diría que lo más preciso es volver al secuestro del Estado de los intereses corporativos, ¿sí? Digo esto también porque cuando yo fui viceministro de la Reforma Democrática del Estado, uno de los ejes de nuestro trabajo fue la descorporativización del Estado. Porque el Estado ecuatoriano, como cualquier otro Estado latinoamericano de los años 80, 90 y de la actualidad, había sido secuestrado por intereses corporativos. En la regulación telefónica, ¿no es cierto?, las empresas privadas telefónicas, ¿no es cierto?, las transnacionales telefónicas, en el sector de la electricidad, energético, ¿no es cierto?, también, en el sector petrolero también. A pesar de que la Constitución del año 98 ya prohibía que los actores regulados sean miembros de los órganos de regulación, eran miembros con voz y con voto claramente de los miembros de los órganos de regulación. Eso lo pudimos romper con la Constitución del año 98, ¿no es cierto?, del año 2008, perdón, sí, pero ahora hemos vuelto a ese secuestro del Estado. Ese secuestro del Estado, voy terminando, se deja ver tal vez en este momento en el sector financiero bancario, ¿sí? La economía ecuatoriana en los 2 últimos años no ha crecido. De hecho, en el 1 tiene un decrecimiento, en el último año tiene un decrecimiento, pero las utilidades netas de la banca crecen más del 40%, ¿ya? Mientras la economía no crecía, las utilidades del último año, que recuerdo que es hace 2, de utilidades netas de la banca superaban los 540 millones de dólares. Pequeño paréntesis, ¿cuánto han puesto por vía impositiva los bancos en época de la pandemia? Cero de los cerca de 600 millones de dólares que han venido acumulando en estos años por utilidades netas, ¿sí? Así que cierro, estoy cumpliendo justamente los 40 minutos, me parece. Cierro entonces juntando las 3 decenas, ¿sí? Dándole la razón, ¿no es cierto? Y poniendo datos, dándole la razón a Néstor y poniendo datos para eso en el caso ecuatoriano.
En Ecuador, Lenín Moreno supone el regreso de la derecha por la vía de la traición. En Ecuador, Lenín Moreno supone la traición al pueblo ecuatoriano que le votó por una propuesta programática, pero que ejecutó absolutamente la de quien perdió las elecciones. Y quien perdió las elecciones no es nada más que el dueño del tercer banco más grande del Ecuador. ¿Ya? Sí. Ahora entienden ustedes por qué le ha ido tan bien al sector financiero bancario, ¿no es cierto? Porque Lenín Moreno está implementando la agenda de quien le ganó, a quien le ganamos las elecciones, que es Guillermo Lasso, dueño del tercer banco más grande del Ecuador. En Ecuador se implementa entonces un neoliberalismo que no tiene nada de nuevo, que es exactamente el consagrado en el Consenso de Washington del año 89, que además de esto es mediocre y que además, como hemos señalado, por esa agenda de desinstitucionalización y persecución, adquiere las características de despótico y autoritario. Tal vez un dato que me faltaría, ¿no es cierto? Aunque les voy a dar de esas cifras que les decía, porque esto tal vez me permite proyectar un poco con lo que puede pasar. Alguien se puede preguntar qué puede pasar hacia el 21, cuáles podrían ser las previsiones hacia los 4 o 5 meses que ya tendremos elecciones. Quiero darles 2 datos para terminar. El primero tiene que ver con esta necropolítica. Se expresa también en las estadísticas respecto a COVID, ¿cierto? Yo en algún momento lo decía, siempre lo digo con respeto, más allá de mi posición política evidentemente contraria, me refiero con mucho respeto a las realidades de otros países, pero yo decía que no me imagino o no quisiera imaginarme cómo le fuera a Argentina, ¿no es cierto?, si en la época de pandemia todavía estaría, digamos, administrada por el macrismo. ¿Y por qué esto? Porque efectivamente yo creo que este darwinismo social es muy propio de los regímenes neoliberales. De hecho, la famosa inmunidad de rebaño, digamos, para ellos, ¿no es cierto?, es clave. No es nada sorprendente desde mi punto de vista la posición de Trump al inicio de la campaña, o, ¿no es cierto?, de la pandemia, o la posición de Bolsonaro al inicio de la pandemia, ¿sí? En el sentido de, no, de aquí, de alguna u otra manera, darwinismo social, morirán los que tengan que morir, ¿no es cierto?, sobrevivirán los que tengan que sobrevivir. Temo que si Argentina estuviera en el régimen anterior, estaría también presa de esa forma de entender la política pública o presa del dogma de la austeridad, que en el Ecuador, ¿no es cierto?, estamos presos del dogma de la austeridad. La referencia que yo quiero poner es que la austeridad en lógica de pandemia significó para el Ecuador comprometer su sistema inmunológico. Por eso es que cuando llega la pandemia, las defensas están bajas y el sistema inmunológico comprometido. ¿Por qué? Porque la reducción de inversión en salud, el despido de más de 30,000 funcionarios en todo el estado, 5,000 de ellos en el sector salud, deja ver, ¿no es cierto?, sus peores momentos al inicio de la pandemia. Y por eso es que el Ecuador apareció en el primer lugar mundial de muertes por exceso. Así que cuando alguien siga las estadísticas oficiales del Ecuador y crea que por muertes de COVID han muerto 12,000 ecuatorianos, debo darles la mala noticia de que están equivocados. Que cuando uno se fija en las muertes en exceso, aquellas que suponen, digamos, comparar las estadísticas de mortalidad del año entre enero y octubre del año 2019 respecto a las de enero y octubre del año 2020, hay más de 33,000 muertos en excesos en el Ecuador. Muchos de ellos murieron hace meses ya y todavía el Estado no ha podido entregarle el cadáver a los familiares que tuvieron un fallecido en COVID, ¿cierto? Hay casos de estos en la sociedad ecuatoriana. Si es que esto no es muestra de que el neoliberalismo cobra vidas en nuestros países, de que se ha instalado una necropolítica que busca, que entiende al adversario político no como un adversario político, sino como un enemigo, que lo quiere encarcelar, que lo quiere aniquilar. Si no nos damos cuenta de que hoy digamos, quienes ejecutan la persecución no se ponen botas, sino que se ponen togas, no entenderemos lo que ha venido pasando en nuestras sociedades. Solo les digo para que vean que los casos son, además yo sostengo que aquí hay casos calcados, ¿no es cierto? Así como en su discurso para ellos la corrupción del kirchnerismo es exactamente igual, entre comillas, a la corrupción del correísmo, fíjense en que la forma en la que quisieron operar fue exactamente lo mismo. Ustedes tienen la experiencia del famoso cuaderno, ¿no es cierto?, ya que con el que se quiso incriminar a funcionarios del gobierno anterior. Y aquí el cuaderno es la prueba madre
para sostener que Rafael Correa es autor mediato por influjo psíquico en, digamos, la trama Odebrecht. Esto suena a una suerte de chiste, pero para nosotros ha sido de miedo. Me quedo ahí para Pablo y Néstor a lo que quiera ser comentado. Muchas gracias. No, impecable, Pavel, la verdad que un lujo. Bueno, si abrimos el micrófono a las preguntas. Yo una pregunta quería saber qué votaste, porque estabas votando en el Congreso, ¿qué votaste en ese momento? ¿O qué no votaste? Me intriga. Voté a favor una reforma pequeña respecto a un código empresarial que tenemos aquí, que ventajosamente ya lo tenía estudiado, así que estábamos esperando que se termine la lectura del informe y proceder con esa votación. Qué chupa, loco. Perdón, pero digamos, características de la pandemia, la virtualidad. No, yo te agradezco infinitamente que estando en función parlamentaria nos hayas dedicado y nos estés dedicando este tiempo. Te lo agradezco de todo corazón. Ahí Gastón González tiene una pregunta para hacer. Yo diría que la haga nomás, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pavel? Fue muy clara la exposición y un breve repaso por toda la situación de Ecuador hasta hoy de los últimos años. Yo tengo dos consultas por ahí a la distancia, parecen inocentes, pero la verdad es que me acuerdo la fuerza que estábamos haciendo de acá para el triunfo de Lenín Moreno, y después todo lo que se desencadenó fue medio difícil de explicar para nosotros. La primera pregunta que tengo respecto a eso, si hay algún análisis político más allá de la traición, digamos, que se pueda hacer de todo ese proceso, porque intuyo que hay todo un equipo de gobierno, hay todo un partido atrás, digamos, que lo impulsó, y una persona que se había estado al lado de Rafael Correa, de una vuelta tan grande, es sorprendente, digamos. Si hay alguna explicación política para eso, esa es mi primera pregunta o inquietud. Y la otra referida bueno, a la situación. Recién estábamos comparando con Bolivia, y medio lo que Eduardo Paz Rada nos comentó en el encuentro que tuvimos sobre él nos habló, digamos, que en gran medida la movilización popular habría abierto la posibilidad de este triunfo, digamos, ¿no? De esta elección en principio, porque era algo que se iba posponiendo, pero que la enorme movilización popular había impulsado de alguna manera o había forzado al gobierno a dar la elección, y desde luego a permitir el triunfo. Entonces, la situación, digamos, en términos políticos, ¿cómo la ves hoy de todos los sectores populares organizados, no sé, el movimiento obrero, las organizaciones indígenas? Bueno, en virtud de todo el conflicto de octubre del año pasado hasta ahora, de lo que ha sucedido allá en Ecuador, y bueno, y en ese sentido, digamos, ¿cómo ves las posibilidades de que puedan presentar un candidato? ¿En qué instancia legal? Sé que como que hubo novedades hace poquito respecto a la posibilidad, no de Rafael Correa para que se presente, pero sí para que se presenten los candidatos de esa expresión política, la expresión política de ustedes, digamos, ¿no? Bueno, fueron varias cosas, quizás sí fui confuso, pero nada, cosas que me surgen desde acá. Y hay varias preguntas en el Facebook, en el mismo sentido que preguntó Gastón, ¿cómo explicar la traición? Digamos, ¿cómo se explica un poco? ¿Procedo ahora? A ver, sí, gracias Gastón, gracias por el comentario, gracias por la pregunta. A ver, respecto a la traición, te digo, no hemos tenido el tiempo suficiente para, o sea, las expresiones de la traición están claras, ¿no es cierto? Cuando empieza la traición es lo que de alguna u otra manera te diría que nos falta estudiar un poco más, tener más pistas sobre eso. Porque tal vez te enfrentas a dos hipótesis. ¿Fue traición? O sea, ¿es un traidor o es un infiltrado?
¿ya? Es decir, si es que es infiltrado, ¿desde cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién operaba? ¿A quién respondía? ¿Ya? Que sería lo más terrible, digamos, ¿no es cierto? Es esta lógica de durmiendo con el enemigo, digamos, constatar eso sería lo más duro de ver cómo fue, ¿sí? Lo cierto es que sí fue un caballo de Troya el momento de ganar. A ver, aquí hay una característica que hacer, ¿no es cierto? Aquí hay un elemento que señalar. Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa los 6 años de los 10 que gobernó. No estamos hablando de que la traición vino de alguien que, digamos, era un dirigente medianamente cercano, un ministro en algún momento. No, estábamos hablando de que se aseguraba, digamos, de que el proceso podría continuar. De hecho, los dos precandidatos en ese momento para las elecciones del 2019 que pudieran liderar la presidencia eran Lenín Moreno, presidente de Correa por 6 años, o Jorge Glass, ¿no es cierto? Vicepresidente de Correa por 4 años. Es decir, la disputa era entre los dos vicepresidentes. Quiero decir con esto que sí había una preocupación sobre consistencia programática. Y sabíamos que Lenín Moreno no tenía la misma consistencia programática y hubiera sido una suerte de giro hacia, digamos, o hubiera sido un descafeinar la propuesta de la Revolución Ciudadana. Eso lo sabíamos. Sabíamos que iba a, digamos, tomar un carril más de centro, sabíamos que iba a descafeinar, pero sabíamos que el núcleo esencial del proceso de la Revolución Ciudadana iba a sostenerse, ¿sí? Al final, lo que se define es el binomio Lenín Moreno, ¿no es cierto?, con Jorge Glass. Los dos vicepresidentes de Correa, ¿no es cierto?, son los que, los dos vicepresidentes de Correa son los que terminan siendo binomio, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que las preocupaciones en la militancia eran de consistencia programática, de cuánto se descafeinaba, de qué elementos iban en principio a ponerse en remojo y a corregirse, pero no de una traición de ese estilo. Esto puedo comentar ya ahora, con el paso del tiempo termina siendo anecdótico, pero el propio Lenín Moreno me plantea que sea yo uno de los 3 miembros que él pone para la transición, ¿ya? Porque en el proceso de transición, Correa dice, yo pongo 3 miembros, Lenín Moreno ponga 3 miembros, 3 personas, y las 6 personas constituyen un comité de transición. Y en ese comité de transición empecé a notar, ¿no es cierto?, ya serios distanciamientos. Al menos los 3 que estábamos en el comité de transición por parte de Lenín Moreno, incluso participamos en la discusión de los ejes que debía contener su discurso de posesión. El día anterior a la posesión de Moreno, repasamos con él sentado ya en el Congreso de la Nación, en la Asamblea Nacional, repasando su discurso. Nosotros sentados abajo con el discurso ahí viendo, haciendo sugerencias, aquí sí, aquí no. Nos debemos haber despedido cerca de las 9 de la noche. El evento empezaba el otro día a las 9 de la mañana. Y a las 10 Lenín Moreno ya estaba dando su discurso de posesión, que era absolutamente otro al que habíamos repasado a las 9 de la noche del día anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya fue un tema. No podía haber hecho un total nuevo discurso, ¿no es cierto?, en esas horas. Ya tenía de alguna u otra manera previsto un nuevo discurso, cosas así. Luego tienen ustedes el escenario respecto a esta reunión con los banqueros, donde dice a los que ya les estoy agarrando odios, a los que votaron por mí. Y luego tienen el encarcelamiento de Jorge Glass. Jorge Glass para nosotros es un preso político, el primer preso político, y es el vicepresidente de Moreno, ¿cierto? O sea, Jorge Glass procede, Lenín Moreno empuja el encarcelamiento, ¿no es cierto?, de Jorge Glass. Y después del proceso de persecución política. Entonces, es increíble. Por eso decía yo que Gastón decía efectivamente, no solamente eso, sino que yo me acuerdo por el tema del doctorado, yo he ido, este año no lo pude hacer y lamento mucho, pero yo debo haber ido en los últimos 6 o 7 años consecutivamente a Argentina. Y recuerdo haber presenciado, ¿no es cierto?, el debate de Scioli con Macri. Y ese debate, por ejemplo, para nosotros fue fundamental, porque pudimos tomar nota, ¿no es cierto?, de qué es lo que estaba pasando y cuáles fueron los entretelones dentro de el Frente para la Victoria en ese momento, ¿cierto? Ya, o digamos, de la fuerza kirchnerista,
y nos permitió hacer algunos correctivos que creímos debimos haberlo hecho. Y ganamos, ¿no es cierto?, como ganó también Macri en su momento a Scioli. Ganamos con 2 puntos. Tanto así que esa ganada con 2 puntos le permitió a los perdedores, ¿no es cierto?, instalarse fuera de la autoridad, fuera del Consejo Nacional Electoral y sostener una movilización de cerca de 15 días anunciando fraude electoral. Los que hoy han votado, al menos en el 90% de los proyectos de Moreno a favor, que es la derecha, son esa misma fuerza política que hoy vota con Moreno, es la que sostuvo 15 días movilización, ¿no es cierto?, para hablar de fraude electoral. Entonces, es tan de película, es tan de terror, es tan de ficción lo pasado, que yo te diría, Gastón, que la traición sabemos cómo se presenta, con persecución, con neoliberalismo, con giro a la derecha, pero cómo se gestó, cuándo se pensó, en qué cuartos, ¿no es cierto?, se programó, quiénes estaban detrás, esto, digamos, no lo sabemos. Y sospecho que, y a ratos siento que es mejor que no lo sepamos o que todavía no lo descubramos, porque creo que nos podemos encontrar con escenarios que pueden ser terroríficos, ¿no? O sea, cómo se gestó lo de Jorge, cómo se gestó, ¿qué te digo?, la ruptura de UNASUR. Recuerden ustedes que, ¿no es cierto?, Quito había sido, digamos, se construyó la sede administrativa de la UNASUR. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con ese Lenín Moreno que voy a, digamos, parafrasear algo que él dijo cuando se cerraba la campaña electoral del 2017? Algún día, ojalá ustedes, ecuatorianos, tengan la posibilidad de decir lo que puedo decir yo. Yo también cabalgué junto a Correa. Es una cosa de locos. Y quien tiene ese discurso, ¿no es cierto?, después genera lo que ha generado, ¿no es cierto?, esta necropolítica, este neoliberalismo autoritario, es de miedo. Evidentemente, detrás de esto hay un alineamiento regional desde el norte hacia abajo, ¿no es cierto? Eso no hay duda alguna. Yo no tengo tanta claridad de cuando escuché esa famosa reunión de fiscales generadas en Brasil, ¿no es cierto?, para alinear a las fiscalías de América Latina. Y ahí uno puede entender, ¿no es cierto?, por qué a nivel judicial aparece un cuaderno en Argentina, aparece un cuaderno en Bolivia, perdón, aparece un cuaderno en Argentina, aparece un cuaderno en Ecuador, y efectivamente, como dice Raúl, es lawfare, ¿no es cierto?, judicialización de la política y politización de la justicia. Y finalmente, que esto es importante, lo de octubre y cómo se proyecta, lo digo muy brevemente. Octubre para Ecuador es muy interesante, y si alguien tiene interés, les recomiendo ver un texto que se editó hace no mucho, acaba de ser, fue publicado en Claxo, el editor es Franklin Ramírez Gallegos, ¿no es cierto?, y describe absolutamente bien, describe con detalle, ¿no es cierto?, la movilización de octubre. Es una movilización que tiene distintas lógicas, ¿no es cierto? Tiene una lógica de huelga, a pesar de que en el Ecuador el frente sindical, el sector sindical no es fuerte, tiene una lógica de huelga, tiene una lógica de movilización como la del movimiento indígena, tiene una lógica de aparecimiento de nuevos actores, ¿no es cierto?, nuevas actorías sociales, las mujeres juegan un rol muy importante, tiene una lógica de solidaridad, porque las universidades se convierten en centros de acopio de comida, ¿no es cierto?, de insumos médicos y de ropa para los manifestantes del movimiento indígena. ¿Sí? Tiene una dinámica de activación urbana, porque los sectores de Quito también se movilizaron en un momento determinado, ¿sí? Y tiene un gran repertorio de acción, tiene, digamos, nuevos repertorios de acción. Algunos sostienen, termino con estas 2 ideas, algunos sostienen que ese octubre, o sea, sin la pandemia, algunos sostienen que Lenín Moreno no hubiera terminado su mandato, ¿ya? Y yo creo que realmente hubiera sido difícil que termine su mandato, tal vez hubiera tenido que renunciar o lo que fuera, pero la pandemia es, a la movilización de octubre, la principal vacuna, ¿no es cierto?, a favor del neoliberalismo autoritario. Es decir, porque venía la movilización de octubre con una viada, ¿no es cierto?, que le iba a permitir o que iba a suponer que el neoliberalismo, que la agenda neoliberal se repliegue. Pero lo que es de locos es que después de octubre, con 11 muertos, más de 1.300 detenidos, más de 1.200 heridos, ¿no es cierto?, en la pandemia y en la cúspide de la pandemia, ¿no es cierto?, radicalizan su agenda neoliberal, ¿sí? Por eso, en cambio, digo que ahí es necropolítica total. En el momento, fíjese en este engaño, que con ese termino, con el ministro de Economía anuncia, cuando estaban entregando 0 a salud, anuncia el pago de
$234 millones del pago de intereses de una deuda, de deuda externa. Después, ¿no es cierto?, semanas, se descubre que realmente el pago fue, a ese se sumó un pago anticipado a Goldman Sachs, que, ¿no es cierto?, que superó los $2.000 millones. Entonces, estas cosas son de locos, que después de lo de octubre esto haya pasado, ¿cierto? Solo se posibilitó porque la pandemia terminó siendo un antídoto respecto a la movilización de octubre, que efectivamente yo creo que tal vez no hubiera terminado si su periodo Moreno, ¿cierto?, si no había el escenario de pandemia de por medio. No para nada quiero tener un espíritu triunfalista, eso sería para nosotros un error garrafal, ¿no es cierto? Ya, nosotros estamos en este momento en la perspectiva de trabajar como si no tuviéramos un solo voto, ¿sí? Pero sí tengo la expectativa de que lo de Argentina con Alberto Fernández, ¿no es cierto? Y ahora lo que está más fresquito de Bolivia con Lucho Arce, con Luis Arce, sea para nosotros una suerte como de escenario que se pueda repetir. ¿Y por qué? Porque en este momento me parece que habrá en la sociedad, más allá de los temas de movilización, habrá también hay con claridad la posibilidad de hacer un efecto comparativo, ¿cierto? ¿Cómo estaba mi vida en la época en la que gobernó la Revolución Ciudadana y cómo está ahora? Peor aún agravado con los temas de pandemia. Para que ustedes tengan una idea, perdóname Pablo que me extendí un poquito en esto, pero solamente doy un dato, ¿sí? Que acaba de sacar UNICEF para el Ecuador, un estudio del Banco Mundial, ¿ya? Una tesis que yo no estaría muy dispuesto a citar, pero la cito, digamos, por seriedad, del Banco Mundial, en el año 2014-2015, señaló que en el Ecuador no hubo movilidad social descendente, sino solo movilidad social ascendente. 51 ecuatorianos de cada 100 encuestados habían mejorado su posición, según el Banco Mundial. Hoy, según UNICEF, para que tengan una idea, ¿cierto?, ya un efecto de pandemia, todos expresan movilidad social descendente. La pobreza extrema sube del 16%, subiría del 16% al 19,8%. La pobreza sube del 33% al 38,4%. Los vulnerables bajan del 38 al 36. ¿Por qué bajan los vulnerables? Porque llegan a engrosar extrema pobreza y pobreza. Y la clase media baja del 27,4 al 25,5. ¿Ya? Es decir, entonces esos sectores sociales tan golpeados, me parece que en este momento se enfrentan, tienen una pregunta de por medio. ¿Cuándo estaba mejor? Y frente a eso, ¿no es cierto?, me parece que el progresismo ecuatoriano tiene grandes posibilidades. Creer que el progresismo... Les doy un dato, a ustedes que les interesa y ustedes que son grandes lectores de Jaime Durán Barba, ¿sí? Jaime Durán Barba en este momento sostiene que el neoliberalismo en el Ecuador es insostenible, parece que hay un quiebre incluso ahí con Guillermo Lasso, y él cree, ¿no es cierto?, que será un gobierno progresista el que más bien, digamos, se levante con la victoria en el Ecuador. Solo les doy este dato por si no lo conocen. El movimiento indígena ha presentado también una candidatura, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera es el tema, los tres están punteando. Nosotros, con Andrés Arauz, que solo digo esto porque en algún momento lo dije también en un medio argentino y así lo titularon, nosotros encontraremos nuestro Alberto, decía yo en ese momento. Creo que Andrés es de alguna u otra manera nuestro Alberto, está en este momento punteando las encuestas. Sí, Yacu Pérez es un candidato del movimiento indígena, que habrá que hacer una disección del movimiento indígena para entenderlo. Yo solo digo que los que son colegas míos en la Asamblea Nacional y que son de la bancada del movimiento indígena votan a la derecha y votan más a la derecha que a la derecha. ¿Sí? Les pongo ejemplo, a despenalización del aborto o leyes económicas, ¿no es cierto? Han votado de manera súper conservadora y a la derecha, ¿sí? Está en segundo lugar y el candidato de la banca está en tercer lugar. Creo que nosotros tendremos un escenario parecido al de Bolivia, pero para eso habrá que trabajar como si no tuviéramos un solo voto. Bueno. No sé si quedaba alguna pregunta. Claro, yo le iba a decir lo mismo, Gastón. Nosotros le mandamos a Caballo, ustedes mandaron a Durán Barba. No sé quién terminó ganando o perdiendo. ¿Una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Chocho, dale. Acá, digamos, se compararía a León Moreno con el menemismo. Pero el menemismo tiene un gran sector del peronismo, de alguna manera, ¿no es cierto? Y Lenín Moreno solo no puede estar. No hay un sector del
del grupo de ustedes que lo apoya o que lo apoyó? ¿Cómo puede haber dado semejante golpe por su cuenta, digamos? Independientemente de que lo apoye la derecha, que obviamente lo va a apoyar. ¿Entendés la pregunta? O sea, hay una fractura Sí. dentro. Sí. Bueno, digamos, ustedes pasan la vida estudiando el peronismo, ¿no es cierto? Para mí todavía es, evidentemente, hay que estudiar más todavía, pero podría, de lo poco que conozco, podría coincidir que tal vez sí, que el menemismo sería, digamos, algo parecido, ¿no es cierto?, a eso, porque presentándose, digamos, también con tesis, digamos, desde el peronismo, terminó con esa agenda neoliberal tan atroz, ¿no es cierto?, también para esos años. Y creo que de alguna u otra manera, sí, algo así. Y evidentemente Lenin Moreno no es el único traidor, digamos, ¿no es cierto? En la Revolución Ciudadana, Osvaldo, para que tengan una idea, se convierte en el movimiento político de más éxito político electoral, ¿no es cierto?, en la década que gobernó. ¿Ya? Te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Cuando Correa pierde en la primera vuelta, ¿no es cierto? Es decir, queda segundo en la primera vuelta y en el balotaje gana. Pero cuando lanzamos la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente tenemos una votación de 82%. Cuando se aprueba la Constitución, lo lógico es que todo vuelve a cero y por lo tanto se plantea una repetición de elecciones. Y Correa ya de manera inédita, desde el regreso a la democracia, gana en una sola vuelta, la elección del 2009. La elección del 2013, que termina siendo su primera reelección, gana también en una sola vuelta. Y nosotros en esa elección parlamentaria, es decir, en la del 2013, nosotros sacamos 100 de 137 asambleístas, ¿ya? Para que tengas una idea, 100 de 137 asambleístas. Para aprobar una ley en el Congreso del Ecuador se necesitan 70 votos. A nosotros nos podían faltar 30 un día, ¿no es cierto?, que igual aprobábamos una ley, ¿sí? Nos tuvimos 100 de 137 asambleístas. Fue una cosa de locos. Que yo también te digo, ahí encuentro un pro y un contra. Pro, no podíamos quejarnos de gobernabilidad, pero en contra, ¿no es cierto?, se murió el diálogo político porque no necesitábamos conversar con el adversario, ¿ya? Y esto de alguna u otra manera también es un elemento que en un ejercicio evaluativo, yo diría, sí, nos distanció tal vez de unos sectores con los que debimos mantener activo nuestro diálogo, pero que por efectividad política se terminó perdiendo, ¿no es cierto?, cuando tuviste ese tipo de cosas. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la Revolución Ciudadana representa millones y en esos millones, ¿no es cierto?, el 90% se quedó de este lado y hoy por eso es que tenemos una fuerza grande. Pero en los políticos activos, digamos así, aquellos que se quedaron haciendo política activa, los acólitos, o sea, los otros miembros del equipo de la traición son, en primer lugar, dentro del movimiento político como expresión, como fuerza política, como partido, si tú quieres, ¿no es cierto? A pesar de que la nuestra era un movimiento político. Ahí se quedaron operando unos, entre ellos María Fernanda Espinosa, que después fue presidenta del periodo de sesiones de la ONU, quiso postular ahora con Almagro, corrió, digamos, con Almagro como adversaria a la Secretaría de la OEA. Almagro es tan malo que fíjate que ella, siendo también parte del equipo de la traición, creo que hubiera sido mejor que Almagro, ¿no? Para que tengas una idea de lo malo que para nosotros es Almagro. Ella, y en la Asamblea Nacional, en esta ocasión nosotros llegamos 74 asambleístas, ¿sí? 44 se quedaron con él, ¿no es cierto? Y 30, primero fuimos 28, después fuimos subiendo, 30 nos quedamos del lado de la Revolución Ciudadana, de este lado que algunos llaman el lado correísta de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Esos 44 se han ido desgranando, lo cual es obvio, ¿no es cierto? Ya no han podido sostener, ahora no te podría decir cuántos son, pero evidentemente se quedaron con unos, en el momento de la ruptura, con unos 40 asambleístas que les permitió, digamos, llevar adelante el núcleo, la esencia de la persecución y la desinstitucionalización, que fue esa consulta popular a la que me referí. Pavel, en parte lo respondiste, pero ahí Pablo Blanco, el compañero Pablo Blanco, pregunta cuál es el peso del movimiento obrero, cuál es la conformación del movimiento obrero en Ecuador y cuál es su rol dentro del movimiento popular.
Débil, Pablo. No lo tomes como en todo el resto me pongo súper enfático porque estoy hablando con datos concretos que los conozco, los sé, los manejo. Pero para el caso sindical del movimiento obrero, tómalo nada más como una referencia por dos cosas. Porque no soy especialista y segundo, no soy especialista y no conozco tantos datos porque ahí se muestra su debilidad. Perdón si soy confuso en esta parte, pero su debilidad me parece que se expresa incluso en la inexistencia de estudios que muestren, ¿no es cierto?, cómo es una suerte de fotografía del movimiento sindical y el movimiento obrero en este momento, ¿ya? Yo creo que para el Ecuador sí opera esa tesis manejada en algunos sectores de la ciencia política de que si en los años 70 y 80 el sujeto, digamos, ¿no es cierto?, o la actoría recaía en esto, el actor y el movimiento era el movimiento sindical, ¿no es cierto?, o los sindicatos, a mí me parece que la lógica de las identidades, ¿no es cierto?, de los años 90 hace que se debilite mucho ese movimiento obrero, ¿sí? Y adquiera fuerza y total protagonismo el movimiento indígena, ¿no es cierto?, en el año 90. Entonces, si lo que nosotros tuvimos, insisto, tómalo como referencial, pero si nosotros tuvimos la mejor experiencia del movimiento obrero, digamos, las muestras más claras del movimiento obrero en las huelgas nacionales del año entre el 81 y el 83, ¿no es cierto?, entre el 83 y el 90 hay un profundo decaimiento de la presencia sindical. Los sindicatos que se vuelven fuertes más bien son los sindicatos estatales, aquellos vinculados con el manejo estatal del petróleo, con el manejo estatal de la telecomunicación o el manejo estatal del sector eléctrico. Y en el 90 el movimiento indígena tiene una presencia que es estudiada en toda América Latina. Porque la movilización, ¿no es cierto?, por una defensa de territorio, de derechos en el movimiento indígena, ¿no es cierto?, deja una huella para el Ecuador muy importante. Y el movimiento indígena asume desde el 90 hasta el 2006, aunque también en una línea, si tú quieres, decreciente, el movimiento indígena se convierte en el sujeto principal del enfrentamiento a la agenda neoliberal. Tanto así que el movimiento indígena después del 90 tiene una participación muy importante en la caída de Yamil Maguad. Ese presidente, ¿no es cierto?, que no habiéndole llamado a Cavallo, ¿no es cierto?, sí implementó la tesis de Cavallo radicalizada, porque si la tesis de Cavallo era convertibilidad, Maguad es el que implementa la dolarización. Y la caída de Maguad en términos de, digamos, movilización social, supone la presencia de 3 actores, 4 actores seguramente, en calle, ¿no? Uno es el movimiento indígena, otros son sectores militares disidentes alrededor de los coroneles, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro es el movimiento, los sectores vinculados con el trabajo, los movimientos obreros, ¿no es cierto? Estos sindicatos públicos que yo te digo. Y el tercero, también los sectores de clase media, ¿sí? Estos sectores estuvimos muy activos en la caída de Maguad. Tanto así que a la caída de Maguad, el coronel, uno de los coroneles que participa en esa caída, Lucio Gutiérrez, termina siendo candidato para las próximas elecciones en alianza con el movimiento indígena. Y ganan, ¿no es cierto? Por lo tanto, te diría que de la fuerte presencia del movimiento indígena en los años 90, presencia de movilización de calle, terminan, ¿no es cierto?, en una alianza presidencial, llegan a la presidencia, no con un candidato indígena, sí, pero en una alianza militares, movimiento indígena, ¿no es cierto? Una cosa media, digamos, seguramente no entendible, sobre todo cuando hablo del sector militar, en el caso argentino, evidentemente, ¿no es cierto? Ya, pero esta es, y reflejaba desde nuestro punto de vista la matriz nacional popular de ese momento, ¿sí? Inmediatamente Gutiérrez también traiciona, Gutiérrez se declara el principal amigo de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Empieza a implementar la agenda neoliberal y hay otra movilización de calle, ¿no es cierto?, que es la que saca a Lucio Gutiérrez. Y la que saca a Lucio Gutiérrez, donde estuvimos muy presentes muchos de los que después terminamos en la Revolución Ciudadana, se llama Rebelión de los Forajidos, ¿no es cierto? Y genera, ¿no es cierto?, el movimiento de los forajidos, que en una especie, y ese movimiento de los forajidos, más de sectores de clase media, si tú quieres, ¿no es cierto?, clases populares y clases medias,
es el que se convierte tal vez en uno de los, en uno de los ejes, ¿no es cierto?, en una de las columnas de la Revolución Ciudadana. Yo te diría que tal vez por eso, esto habría que trabajar un poco más, pero estas cosas que a veces sí puedo, digamos, expresarlo en estas charlas, tal vez me parece que por eso mismo la Revolución Ciudadana se llamó Revolución Ciudadana, porque veníamos de esta línea donde el movimiento indígena tomó gran protagonismo y fue el actor que principalmente se enfrentó al neoliberalismo, y cuando decae también el movimiento indígena, incluso golpeado por la caída de Lucio Gutiérrez, son sectores ciudadanos, ¿no es cierto?, habría que tal vez describir un poco más qué significa eso de sectores ciudadanos, pero estos sectores populares de clase media, esta amalgama, ¿no es cierto?, donde también estaba ahí estos sectores de sindicatos públicos, los que se convierten en la fuerza de apoyo de Correa, ¿sí? Así que hoy el movimiento sindical, la fuerza de los trabajadores es bastante debilitada, te diría yo, y creo lastimosamente que también también mordieron el anzuelo de la famosa descorreización. Eso desde mi punto de vista también es un problema, porque entonces han terminado siendo, ¿no es cierto?, enemigos de la Revolución Ciudadana, y no es porque yo esté aquí, pero cuando ves los números, la Revolución Ciudadana es la fuerza del progresismo más fuerte, y eso lastimosamente termina generando una distancia con los sectores organizados del trabajo, ¿no es cierto?, que a los únicos que le terminan siendo funcional ese distanciamiento son a los sectores de derecha, ¿no? Néstor, ¿por qué no hacer la pregunta directamente vos? Sí, porque estaba pensando que por ahí no la tenía que haber mandado. Estoy hablando con un miembro del Parlamento ecuatoriano. No, pero, digamos, teniendo en cuenta el caso venezolano y teniendo en cuenta el caso argentino, que son dos extremos, y recordando, sí, que en su momento tuvieron cierta presencia política en el Ecuador, me intriga saber en qué quedó la presencia política de los militares ecuatorianos, si es que existe o no existe. No pretendo que me des ninguna definición, sino una evaluación de su peso relativo, nada más. Si podés. No sé si existe, Néstor. Esta sería la pregunta, porque también cuando te digo eso es que cualquier movimiento político dentro de las Fuerzas Armadas seguramente lo conocerás fundamentalmente cuando aparece, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Sí, por eso. Entonces, no sé si existe. Ojo que, pero tal vez sí te digo esto, ¿no? Los militares provienen de sectores populares, para el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? ¿Ya? Y siempre se reconoció que algunos militares eran fundamentalmente nacionalistas, ¿ya? Por eso es que yo no soy mucho de tener presente la historia política del Ecuador, pero al menos desde el regreso a la democracia en esos 41 años, yo te diría que sí hay dos escenas importantes, ¿no es cierto?, de militares oponiéndose a una agenda neoliberal. Una, la de Fran Vargas Pasos en su momento, que era un efectivo de la Fuerza Aérea, que se opone y de hecho secuestran, viabilizan el secuestro de León Febres Cordero, ¿no es cierto? Ya, lo que algunos dirían el presidente más neoliberal del Ecuador. Eso se decía antes de que se conozca a Sixto Durán Ballén y antes de que llegara evidentemente Lenín Moreno, ¿cierto? Y Lenín Moreno de largo ha rebasado siendo el presidente más neoliberal. Y el otro es Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto?, que ya te digo, participó en la revuelta, en la movilización de la caída Lucio Gutiérrez participó en la caída de Maguad, ¿no es cierto?, y después llegó a ser presidente del Ecuador. ¿Qué puede estar pasando con esta hipótesis de militares de espíritu nacionalista que hoy pueden estar inquietos por políticas de privatizaciones o lo que fuera que está pasando? No conozco, ¿no es cierto? No conozco, no sé qué pueda estar pasando al interior. Lo que sí, me parece que esto también para el análisis, ¿no es cierto? Lo que sí es, donde yo sí pondría un acento de reflexión sobre todo lo que ha pasado últimamente en Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, es el rol de la policía, ¿sí? Que desde mi punto de vista
Yo lo rastreo, al menos para el caso ecuatoriano, en el año 2010. Esto es de locos también en el caso de la política ecuatoriana, pero lo que yo les decía es que si entre 1996 y 2006 los 3 presidentes electos fueron depuestos por revueltas populares, a Correa le hacen una movilización de policías, ¿ya? De policías, por la aprobación de una ley que se llamó la Ley del Servicio Público, donde había mucha confusión de los policías y se le quiso dar un golpe de Estado a Correa. Y los sectores, ¿no es cierto?, digamos, populares, sectores de clase media de Quito, salen a defender a Correa, ¿sí? Pero ahí se pudo ver un sector policial, ¿no es cierto?, de una violencia brutal. O sea, de una violencia brutal. En septiembre del 2010, que es un escenario y una referencia absolutamente ecuatoriana, se pudo ver, ¿no es cierto?, ya una policía de espíritu muy, muy represora. Y las fotos y las imágenes que nosotros hemos podido ver en este último año, empezando con Ecuador, ¿no es cierto?, siguiendo con Chile, siguiendo con Bolivia, volviendo con Colombia, ¿no es cierto? Ya es increíble el nivel de brutalidad de represión que hemos podido ver en esos países, ¿no es cierto?, de parte de la fuerza policial. Me lleva a preguntarme, ¿no es cierto?, ¿dónde están asentando sectores? No sé, o sea, ¿qué vinculación tiene esas formas de represión, ¿no es cierto?, de las movilizaciones en estos países? ¿Hay una vinculación con sectores políticos, sí o no? ¿Se están operando desde ahí los intereses más direccionados desde arriba? No lo sé, pero me parece que es una pregunta para indagarla, ¿no? Bueno, una manera de traducir al castellano el giro lawfare de Estados Unidos, que es la guerra judicial, es recordar que el brazo armado de la justicia es la policía. Entonces también podemos decir que son guerras policiales, a su manera. De hecho, lo de Bolivia fue clarísimo. Fue una guerra de policía. Tipo de enfrentamiento con las masas populares que en la Argentina tiene una larga tradición. Una larga tradición. Mirá hasta dónde me voy a ir ahora. En la década de 1860, cuando se reprime a los argentinos rebeldes contra la intrusión librecambista de Bartolomé Mitre declara públicamente, no, primero en carta privada, después ese público, que él pretendía contra esos argentinos hacer una guerra de policía, que no tenía diferencias políticas, que eran todos ladrones, que eran todos corruptos y que había que liquidarlos. Digo, desde ahí también lo podemos ver. Es una práctica que se había olvidado, pero que no es la primera vez. Sí, coincido con eso, y que me parece que la forma en la que se dejó ver en este último año, ¿no es cierto? Porque es en este último año. Recordemos que empieza con Ecuador, sigue con las movilizaciones estudiantiles en Colombia, continúa con Chile, va a lo de Bolivia, vuelve a lo de Colombia, y la represión que hemos visto es increíble, ¿no? Bueno, y lo que le hicieron a Alberto frente a la quinta presidencial, los del muchacho de la bonaerense, que vos te habrás enterado seguramente. No lo pude seguir a tanto detalle, pero claro, me olvidaba de mencionarlo, porque sí, también, ¿no? Claro. Y lo que creo que también está pasando ahora, es decir, a mí sí me parece que hay una, o sea, junto con lawfare hay una especie de propagación intencionada de la política como la práctica de aniquilación al enemigo. Tanto así que ahora mismo en Cochabamba y en Chuquisaca, si no estoy mal, ¿no es cierto ya? O en Santa Cruz y en Chuquisaca, si no estoy mal, después de la victoria, que llega a suponer 54% de votación en primera vuelta, ya hay manifestaciones digamos, de movilización y rechazo contra la victoria de Arce. Sí, odio político, lawfare, odio político, necropolítica, es lo que la derecha está poniendo de manera, digamos, contundente, me parece, para no perder el poder, ¿no es cierto? Sí, y esto me parece que es preocupante. Solamente decir esto, que cuando nosotros ni siquiera ganábamos, ni siquiera perdíamos todavía las elecciones, pero ya tuvimos una manifestación en el 2015 con 2 leyes que presentamos, un proyecto de ley de herencias y un proyecto de ley para controlar la plusvalía, que nos atrevimos a decir que la derecha se notaba que venía con sed de venganza. Y esto me parece que han tenido en algún caso contra los sectores progresistas, ¿no? Sed de venganza.
No, sí, en el macrismo fue clarísimo y sigue siendo clarísimo. Sigue siendo clarísimo. O sea, hay un ánimo vengativo que, bueno, quizás haya que hacerse cargo y responder como corresponde. Esperemos que no haga falta. Pero alguna vez esto va a tener que terminar. Esta es mi opinión personal. Pero bueno, nada. Es mi opinión personal. Nada más. Sí, sí, y para el Ecuador yo anhelo que termine en urnas democráticamente con las votaciones de febrero, del próximo año. Sí. Bueno, yo no sé si a alguien le queda... Queda una pregunta ahí en el Facebook del compañero, te digo, compañero Gustavo Santa Cruz, que dice, ¿qué acompañamiento tuvo el correísmo por parte de la izquierda y qué papel juega hoy con Lenín Moreno? Interesante pregunta. Primero porque yo diría que el correísmo es parte de la izquierda, ¿cierto? Claro. O sea, yo primero diría que yo prefiero llamarlo revolución ciudadana que correísmo, pero tampoco tengo ningún problema de que se llame de correísmo, porque me parece que también se construyó una identidad política que es correísmo. Dato número uno. Dato número dos, el correísmo también es parte de la izquierda, ¿sí? Y por lo tanto, el acompañamiento que ha tenido, o sea, ha estado acompañado por sectores de izquierda, sí, pero ha sido también protagonista del sector, de los sectores de izquierda. Tres, tal vez me quiero referir a esto, porque puedo entender por dónde va la pregunta, me quiero referir a esto a dos actores en concretos. Uno, el que se autodenomina la izquierda radical en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Y desde mi punto de vista personal, esa extrema izquierda ha sido tan izquierda, ¿no es cierto?, que ha dado la vuelta y se ha topado ya con la derecha, ¿sí? O sea, la extrema izquierda ha sido funcional a la derecha, ¿sí? Sobre todo porque, digo, y ahí a la pregunta anterior, que no me acuerdo si lo hacía Pablo o alguna cuestión así, no me acuerdo el nombre, perdón, pero con la muletilla de la descorreización, los sectores de la extrema izquierda terminaron votando leyes absolutamente terribles, ¿no es cierto?, del modelo neoliberal, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, en Argentina no lo discuten. Ahora, incluso Brasil de Bolsonaro está queriendo implementar, por decirles algo, el tema de dinero electrónico, que lo están queriendo implementar en otros lados, que nosotros para la pandemia sería fabuloso. Y el Ecuador formuló, constituyó la herramienta de dinero electrónico, que para la dolarización sería fundamental, manejada por el Banco Central. Los sectores de izquierda terminaron votando a favor de matar el dinero electrónico en manos del Estado ecuatoriano a través del Banco Central para entregárselo a la banca. Entonces yo digo ahí, ¿qué pudo haber pasado con ese neoliberal y con esa de izquierda radical, ¿no es cierto ya? Que termina votando así. Y el otro actor al que me quiero referir es el movimiento indígena. Esto sí conozco un poco más, tampoco soy especialista, pero aquí sí en cambio que hay bibliografía para verla, ¿no? Y el movimiento indígena primero deberíamos tener claras estas dos diferenciaciones. Número uno, la expresión política del movimiento indígena, que es el movimiento Pachacuti. Y dos, la expresión organizativa del movimiento indígena, que es la CONAI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y los Pueblos Indígenas del Ecuador, ¿cierto? Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Pachacuti, como fuerza política, yo sostengo, lo puedo decir con los colegas asambleístas si estuvieran aquí, ha votado a la derecha de la derecha, ¿sí? ¿Ya? No son muchos asambleístas, pero ha votado a la derecha de la derecha. Y el movimiento indígena, la CONAIE, sin ser especialista, pero me valgo de algunas lecturas de algunos que sí son especialistas, señalan que en estos momentos podríamos tener 3 grupos de dirigentes frente al movimiento indígena, ¿no? O digamos, el movimiento indígena en su parte organizativa habría que verlo en estos 3 segmentos. Uno es la vieja dirigencia indígena, ¿ya? Y la vieja dirigencia indígena es anticorreísta, o sea, catalogado como anticorreísta. Sobre pretexto de ruptura de relaciones, de autoritarismo, lo que fuera, yo autocríticamente creo que sí, nos faltó hacer una mejor gestión política de la política pública. Yo sí creo eso, ¿sí? Y yo tengo, digamos, creo que no tuvimos que habernos distanciado del movimiento indígena. Pero esa dirigencia también, ¿no es cierto?, terminó mostrando un alto sentido corporativo en un momento determinado. Y entonces, esa vieja dirigencia indígena, ¿no es cierto?, es anticorreísta. Luego hay una nueva dirigencia indígena que es crítica con nosotros, pero que creo que tiene la sensatez de que sabe que podemos conversar.
Esta es la que está representada, por ejemplo, en Leonidas Issa, que es un dirigente que se cataloga de marriateguista, ¿no es cierto?, y que es el que ha tenido mucho protagonismo ahora, ¿no es cierto?, y que está postulando por llegar a presidir la CONAIE. Se hablaba de que él hubiera sido la apuesta de candidato presidencial, pero tengo entendido que él, y si es que ese es su razonamiento, yo coincido con él, me parece que su razonamiento fue, no voy a postular a la presidencia porque no me interesa eso. Me interesa volver a los orígenes progresistas y de izquierda del movimiento indígena en su parte organizativa, ¿ya? Y lo respaldo, creo que toma una buena decisión y yo anhelo que le vaya bien. Y espero, esto seguramente él no ve, pero si alguien lo ve, espero que podamos sentarnos a la mesa a conversar porque amerita que lo hagamos así, ¿ya? Y la otra es la base del movimiento indígena. Y en la base del movimiento indígena, en cambio, hay gente que se cataloga correísta, ¿no es cierto? O de la Revolución Ciudadana. Y puede ser entendible cuando simplemente les doy un dato. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el año 2017, 7 de cada 10 estudiantes en la universidad eran la primera generación en su familia en llegar a la universidad, ¿ya? ¿Ahí hay gente del movimiento indígena? Sí. La matrícula en colegios, sobre todo en educación superior, subió mucho más de población afroecuatoriana y en población indígena, por el tema de la gratuidad, ¿no es cierto?, y el tema, digamos, de la vinculación entre escuela pública, ¿no es cierto?, y universidad pública. Entonces, ahí evidentemente tienes también gente de los sectores indígenas, ¿cierto?, base indígena, que no tienen ningún empacho en catalogarse, ¿cómo se llama?, correísta, ¿sí? Entonces ahí digo, cuando si Gustavo está pensando la izquierda, esta que se cataloga como extrema izquierda, hemos terminado, digamos, creo que ellos terminaron en algún momento tan radicalizados que terminaron topándose con la derecha. Y perdón, tal vez ahí en un sector también, algo que yo lo leí en Argentina, también es bastante parecido. Me parece que en algún momento Maristeles Vampa hace algunas críticas en ese sentido, escribe algo en este sentido. Y hay un libro que lo editó Pablo Stefanoni, también me parece que en el 2015-16, que dice ¿por qué retrocede la derecha? Y es que a mí me parece que ahí hubo también algo que ellos, me voy a referir a ese tipo de izquierda, y nosotros tuvimos que haber tenido la madurez para procesarlo adecuadamente. Esa izquierda, ¿no es cierto?, critica a la Revolución Ciudadana por simplemente haber hecho redistribución. Y, por ejemplo, no haber cambiado, ¿no es cierto?, no haberse alejado del extractivismo, por ejemplo, ¿cierto? Ya sí tenemos determinados sectores de la izquierda que han dicho, ustedes solo hicieron redistribución y no cambiaron, por ejemplo, no se alejaron de la matriz extractiva. Mi gran pregunta es si un país como Ecuador, ¿no es cierto?, deberíamos lamentarnos por simplemente haber hecho redistribución, ¿no es cierto? Y cuando tenemos esos niveles de pobreza, de inequidades, lo que fuera, yo diría que sí, nuestra tesis era utilizar el extractivismo para salir del extractivismo. Tal vez si entendíamos ellos y nosotros que nuestra lógica era salir del extractivismo, pero utilizándolo, ¿no es cierto?, para poder salir, ciencia, tecnología, educación superior, pero sobre todo para mejorar las condiciones actuales en salud, educación, seguridad social, protección de nuestra población más población vulnerable, pobre, indigente, en extrema pobreza, yo al menos creo que es injusta la crítica de solamente los progresismos latinoamericanos solo redistribuyeron. Me parece que es un poco injusta esa crítica. Además hay un tema, y es que si vos querés industrializar, sin mercado interno, la industria también es una forma de extractivismo. Digamos, claro. Ese es Totalmente el tema de acuerdo. central. Totalmente de acuerdo. San Pablo es el ejemplo, ¿no? En cierto sentido, la burguesía paulista. La última pregunta y lo dejamos a Pavel, porque la verdad que lo hemos exprimido de una manera, y lo vamos a seguir exprimiendo, me parece, porque con esto de que damos suerte, seguramente vamos a tener que tener 1 o 2 charlas más antes de la elección de febrero. Una macumba, hay que hacer una macumba. Pregunta Raúl si Rafael regresa a Ecuador, ¿ahora sería arrestado? Sí, si regresa ahora a Ecuador sería arrestado. De hecho, Ecuador ha planteado por tercera ocasión
a la Interpol que active la alerta roja. La Interpol ya les negó en las 2 ocasiones anteriores, y sin conocer yo esto, lo que puedo entender de los abogados es que el equipo de juristas de la Interpol, ¿no es cierto?, es un equipo de juristas en serio. Entonces, si es que ellos ya negaron las 2 primeras, es porque evidentemente, digamos, entenderán que es elementos de persecución política. Así que si él llegara en este momento al Ecuador, sería apresado. La obsesión, seguramente, las autoridades de seguridad del Ecuador es su apresamiento, y por eso han planteado por tercera ocasión la activación de la alerta roja al Interpol, y me parece que esta última todavía no está contestada. Ahí Mercedes quiere que digamos el nombre del ilustre profesor. A Pavel no tiene ningún compromiso, yo tengo que seguir conviviendo en la UBA con él, así que vamos a tratar de no... Bueno, tenemos también con Pavel, así que no... Y a pesar de esa apreciación, digamos, les tengo gran estima también a ese profesor y a otras profesoras y profesores con los que estamos en el doctorado. Sí, obvio. Bueno, les propongo abrir los micrófonos y un fuerte aplauso para Pavel, así cerramos, esperamos abrir los micrófonos. 1, 2, 3, vamos.